Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el capitalismo global hoy y cómo sobrevivirlo. La batalla entre las Naciones Unidas y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, para definir un nuevo sistema fiscal internacional. Brasil, Lula y la búsqueda de un modelo alternativo al actual capitalismo. Y cómo la sociedad civil puede corregir las desigualdades del sistema impositivo. El ejemplo de México. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El avance de la ultraderecha y la derechización del debate público se hizo visible con Donald Trump, el Brexit y Jair Bolsonaro en el 2016 y se profundizó en estos dos últimos años con Giorgia Meloni en Italia, Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, para citar algunos ejemplos. Pero las corrientes que alimentan estos procesos vienen de mucho atrás y van paralelas a la financiarización del capitalismo actual, es decir, la liberación de los flujos financieros y su creciente desconexión con el mundo de la producción. Es un proceso que empieza a gestarse en los 60 y 70, hace eclosión en los 80 con Ronald Reagan y Margaret Thatcher y se consolida en los 90 con la caída del muro y el fin de los regímenes socialistas. Estas décadas coinciden, y no por casualidad, con la era de los paraísos fiscales que no dejaron de crecer en los últimos 50 años. El resultado es una extraordinaria concentración del capital en pocas manos, en corporaciones que en muchos casos tienen un peso económico mayor que países de la Unión Europea, como por ejemplo Bélgica o naciones como Rusia. Vivimos en un sistema económico mundial con notables extravagancias. Una jurisdicción como Luxemburgo tiene, con 690.000 habitantes, un ingreso de supuestas inversiones extranjeras directas equivalentes a 5.000 veces su Producto Interno Bruto. Las multinacionales, que tienen sus operaciones fragmentadas en subsidiarias en distintas jurisdicciones, registran ganancias en lugares de nula o baja tributación y costos en los lugares donde realmente se fabrican y consumen los productos. Resultado de todo esto es que pagan menos impuestos, desfinancian los estados, enriquecen a niveles obscenos a sus accionistas y aumentan la desigualdad y la pobreza globales. La economista Verónica Grondona, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y exdirectora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, explicó a Justicia Impositiva los rasgos fundamentales del actual sistema internacional y qué se puede cambiar. Las reglas bajo las cuales se realiza o se rige la fiscalización de las operaciones internacionales de todo el mundo se basan hoy en lo que se conoce como el principio de libre competencia o libre concurrencia y en las recomendaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El origen de la discusión se remonta a la Liga de las Naciones, a una discusión de principios del siglo XX, la cual derivó luego en un conjunto de métodos de valoración que fue implementado inicialmente por Estados Unidos y luego fueron tomados en 1978 por la OCDE dentro de una guía de recomendaciones y en 1995 se convierten en lo que hoy se conoce como las guías de precios de transferencia de la OCDE, que aun cuando la OCDE no tenga, digamos, por miembros a todo el mundo, terminan siendo implementadas por casi todos los países del mundo como una guía para la reglamentación de estos principios de manera local. ¿Por qué? Porque también hay convenios que empiezan a firmar los países y que se han ido multiplicando en los últimos años, que también se basan en este principio de libre concurrencia y también van adoptando estos
esos criterios de la OCDE, e incluso podemos decir que también los convenios de libre comercio también incorporan las recomendaciones de la OCDE y la importancia o la necesidad de seguir estos principios tributarios de un organismo que no tiene entre sus miembros a todo el mundo. Hablaste de los principios de libre concurrencia y de los precios de transferencia. Ahora, supongamos en un ejemplo concreto, la empresa multinacional A. ¿Cómo funciona este tema de la libre concurrencia y de los precios de transferencia? Bueno, una empresa A es un grupo transnacional, porque esto rige justamente para operaciones intragrupo. Entonces, un grupo que tiene una casa matriz en, por ejemplo, Estados Unidos y filiales en el resto del mundo, tiene distintos tipos de operaciones. Algunas operaciones son de bienes, importación y exportación de bienes entre las partes vinculadas. Por ejemplo, produce determinados bienes en Argentina o en Brasil o en España, y esos bienes los puede producir sea para venta en el mercado local o para su exportación a otra empresa vinculada en otra parte del mundo. Por ahí tiene una extracción de petróleo, por ejemplo, en un determinado país que luego es exportado a otras empresas vinculadas. Y además tiene otro tipo de operaciones intragrupos, de préstamos, de pago de intereses, de pago de regalías por el uso de la tecnología o por el uso de una marca. Entonces, el principio de libre concurrencia lo que indica es que la valoración de esas operaciones tendría que ser a valores de mercado, o sea, tendría que tratar de buscarse en primera instancia un precio comparable en el mercado. Supongamos, por ejemplo, que estamos hablando de producción de lápices, ¿no? Uno tendría que tratar de buscar un precio en el mercado de venta de lápices que tengan las mismas características. Entonces ahí es donde existe un primer problema, porque si esta es una filial de una marca super archi reconocida de lápices, entonces va a ser difícil encontrar un precio en el mercado que pueda ser comparado con el precio de este lápiz de una marca reconocida. Ahora, cuando la valoración de las operaciones resulta en una menor ganancia en sede de la filial, entonces el problema es que justamente va a pagar menos impuesto a las ganancias en ese país y va a pagar más ganancias en otra jurisdicción. Bajo estas reglas es posible justamente trasladar las ganancias a jurisdicciones en las cuales no se ha realizado la actividad económica, pero se haya localizado, por ejemplo, una patente o un contrato en relación con el uso de la marca. Eso haría que de esa manera ese grupo transnacional pudiera reducir el impuesto a las ganancias que paga a nivel global, ¿no? ¿Cómo se hace para cambiar esta situación? ¿Qué soluciones han surgido, diría, en el ámbito internacional para crear un sistema alternativo y que sea más justo a nivel fiscal? A partir del año 2013 se comenzó a discutir en lo que se dio en llamar el marco inclusivo de la OCDE por un mandato del G20 para evitar la erosión de la base imponible y el desvío de utilidades. Eso inicialmente se dio entre los países de la OCDE a los que se sumaron los del G20 y luego terminó por incluir a más de 130 países, ¿no?, en los últimos años. Y a partir de 2018 comenzó otra discusión que resultó en los últimos años en lo que se conoció como el Pilar 1 y Pilar 2. Pilar 1 consiste en una modificación de los derechos de tributación, ¿no? Pero ese pilar está con menores probabilidades de ser implementado a nivel mundial, pues no llega a haber un acuerdo para su implementación. El otro pilar, el Pilar 2, conoce como una suerte de impuesto mínimo global del 15%. Es una buena idea. Sin embargo, uno de los problemas que tiene es que en la manera en que resultó la discusión termina favoreciendo la imposición en sede de los países del centro, de los países más desarrollados. Con lo cual yo veo un riesgo de un aumento de la brecha norte-sur, digamos, pues los países más desarrollados sí están planificando implementar este Pilar 2 y van a tener una recaudación adicional, mientras que los países
países en desarrollo en general no lo ven ni en un plazo corto ni lejano, ¿no? La implementación de este Pilar 2. Entonces, en este contexto también lo que sí se viene discutiendo es en el seno de las Naciones Unidas. Allí sí permitiría una discusión más democrática, con posibilidades también para los países en desarrollo de tomar posiciones comunes. Verónica Grondona, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y exdirectora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina. Las limitaciones del anticuadísimo sistema impositivo global son cada vez más evidentes. En un comercio dominado por las multinacionales, las grandes corporaciones utilizan los principios de fiscalidad internacional que, como explicaba Verónica Grondona, vienen de principios del siglo XX para poder minimizar los impuestos que pagan en los lugares donde producen y tienen sus ganancias. Pero ahora las Naciones Unidas están debatiendo una convención sobre fiscalidad internacional que podría cambiar las reglas de juego tributarias a nivel global. La Unión Africana estuvo en la vanguardia de este proceso para embarcar a las Naciones Unidas en su conjunto en esta definición de un nuevo sistema global impositivo. Las negociaciones en estos momentos apuntan a definir un tema clave para la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo septiembre. En esta fecha tendrían que estar decididos y votarse los términos de referencia de esta convención. Estos términos de referencia son clave porque definen el horizonte y los límites de lo que se va a debatir y decidir para tener un sistema fiscal que responda a los desafíos del siglo XXI. Algunas preguntas clave. ¿Habrá reglas para todo el universo de las multinacionales? ¿Abarcará también a los billonarios y las grandes fortunas? ¿Se abordarán los precios de transferencia? Justicia Impositiva dialogó con Sergio Chaparro Hernández, investigador de la Tax Justice Network, durante el congreso que se realizó recientemente en París, para analizar las perspectivas de este cambio global impositivo a través de Naciones Unidas. Chaparro Hernández comenzó por diferenciar entre qué términos de referencia serían inaceptables y cuáles podrían reformar realmente el sistema tributario mundial. Unos términos de referencia inaceptables serían unos que básicamente reprodujeran el mismo tipo de soluciones que se están planteando hoy en el marco de la OCDE, que por ejemplo son muy poco ambiciosas para lograr sus objetivos. Es decir, por ejemplo, que ese giro hacia poner a tributar a las multinacionales como una unidad global y no como empresas separadas en distintos países, aplique solo a muy pocas empresas, como está ocurriendo en el caso de la solución de los 2 pilares de la OCDE, que las reglas de distribución de el ingreso que pueda recaudarse favorezcan principalmente a los países más ricos. Entonces, en la medida en que los términos de referencia se sigan circunscribiendo a los mismos principios que han regido la tributación internacional en los últimos años, serían inaceptables. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Unos términos de referencia que reconozcan la conexión de la agenda de tributación internacional con las discusiones grandes de desarrollo, con las obligaciones de derechos humanos que tienen los estados y en general con el marco de obligaciones dentro de las Naciones Unidas que mandata a los estados a principalmente perseguir objetivos de desarrollo, de garantía de los derechos humanos y de la convivencia pacífica entre naciones. En ese sentido, uno tiene 2 posibilidades: o que la convención termine llegando con términos de referencia que conviertan a la ONU simplemente en un lugar donde se habla pero no pasa nada, o realmente se llegue como bien lejos. Ahora, aun si tenemos la opción más optimista, vamos a tener el problema político, porque estamos en un mundo en el cual hay representantes de todas las tendencias, muchos de los cuales no quieren para nada tener una reforma del sistema impositivo global. ¿Cómo se supera ese obstáculo político? Esta es una oportunidad que es única en un siglo para redefinir las reglas de la tributación internacional. Hoy el movimiento de justicia tributaria, los actores que estamos en este movimiento, tenemos una tarea enorme que es precisamente identificar cuál es el mejor tipo de convención marco
que permitiría que no solamente nos quedáramos en unas negociaciones eternas que no terminan en implementación de la agenda acordada, sino que realmente esas negociaciones se vean reflejados en progresos concretos de política. Esto ya lo ha recorrido, por ejemplo, el Movimiento de Justicia Climática en su momento, cuando negociaron la Convención Marco en temas de cambio climático. Entonces, ahí hay una experiencia de la cual, por ejemplo, aprender, porque, por ejemplo, han pasado 30 años desde la creación de esa Convención Marco en temas climáticos y solo hasta ahora se ha creado un fondo, por ejemplo, de pérdidas y daños para compensar a los países que van a ser más afectados por las consecuencias irreversibles de la crisis climática. Entonces, desde el Movimiento de Justicia Tributaria tenemos que asegurar que en el diseño de la convención, pues haya unos mecanismos que le den lo suficiente fuerza a los mecanismos de implementación de la convención para que no se quede simplemente en un asunto de negociaciones eternas o de mucha retórica y realmente se vea reflejado en un cambio. Hay todavía mucho por discutir en el Movimiento de Justicia Tributaria para identificar cuál es la mejor combinación de objetivos, principios y disposiciones específicas de una convención marco que asegure que ese sea el resultado. Sergio Chaparro Hernández, investigador de la Tax Justice Network. En América Latina y en el mundo hay dos modelos en disputa. El de la derecha y la ultraderecha tienen en común la idea de bajar el gasto social y pensar el crecimiento desde los intereses de las corporaciones y los grandes capitales. Frente a este modelo hay otro que intenta salvar y potenciar a los servicios públicos y fundar el desarrollo en la inclusión social y el mercado interno, con mejores salarios que potencien el consumo y generen un ciclo de crecimiento e inversión. En los programas de este 2024 hemos analizado los casos de Argentina, El Salvador y Ecuador por el lado de la derecha y extrema derecha, y el de Honduras y Guatemala, representantes de un intento de cambio progresista. En este programa vamos a analizar el gobierno de Lula en Brasil, que asumió el poder en enero del año pasado. Los números le han sonreído al gobierno. La economía creció casi un 3%, hubo un aumento del empleo y el salario real, han crecido el consumo interno, la producción y las exportaciones. El contraste con los desastrosos números que heredó del gobierno de Jair Bolsonaro o los que muestra el proyecto neoliberal de Javier Milei en la vecina Argentina están a la vista. Mientras Argentina cae en todos los rubros económicos sociales, el modelo de Lula muestra resultados envidiables. A pesar de ello, una manifestación a fines de febrero de simpatizantes de Jair Bolsonaro congregó a cientos de miles de brasileños que protestaron contra el posible encarcelamiento del expresidente por corrupción y participación en un intento de golpe de Estado. ¿Significa esto entonces que políticamente las cosas siguen muy complicadas para Lula? Justicia Impositiva dialogó con Luisa Nassif Pires, profesora del Instituto de Economía de Unicamp y directora de MADE, Centro de Investigación Macroeconómica, para analizar la situación brasileña. En términos económicos, los indicadores están buenos, pero no hay nada así como mudanzas estructurales, entonces estamos como volviendo de un tiempo muy difícil, como un momento de reconstrucción del país. En términos sociales, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo y su desigualdad es multidimensional. Entonces, la dimensión regional, de género, de raza son muy importantes en Brasil. Hay algo simbólico mucho importante que tiene que ver, por ejemplo, con los ministerios que se crearon durante el gobierno, con las secretarías. Por ejemplo, en términos de género, Brasil está muy atrasado en términos de políticas de cuidado. Políticas de cuidado son políticas voltadas para tener una provisión pública de lo que llamamos actividades de cuidado. Entonces, por ejemplo, cuidar de personas más grandes, cuidar de personas que tengan necesidades, entonces, por ejemplo, a las guarderías. A nivel fiscal hubo iniciativas interesantes como el impuesto a los más ricos, pero también hay limitaciones.
El año pasado tuvimos una reforma del impuesto indirecto y en esta reforma fue una reforma neutra desde el punto de vista de recaudación y del punto de vista de progresividad, como una reforma para modernizar el sistema y hacerlo más eficiente. Entonces ahora tenemos un IVA, un impuesto de valor agregado, y antes no teníamos. Ahora estamos empezando a discutir la reforma para impuestos directos de este año. Pero el año pasado ya una medida se pasó que es para cobrar impuestos a los súper ricos, pero mucho de nuestros impuestos aún dependen del impuesto indirecto. ¿Y hay un techo fiscal? Sí, en 2016, después del golpe de Dilma, se implementó lo que llamamos de techo fiscal. Quería decir que por 20 años los gastos del gobierno no podrían crecer. Esto fue la primera cosa que Lula cambió, porque en verdad que no era posible gobernar con este techo. Pero la nueva regla es muy problemática. Entonces lo que tenemos ahora es como un techo que es flexible. Entonces hay una banda por donde se puede aumentar un poquito, pero es muy, muy pequeño. Aún hay un compromiso de no aumentar la deuda. Aún hay una preocupación muy grande con la deuda. Y por eso uno de los problemas que se está hablando en la tributación, la reforma de la tributación, es como que vamos a aumentar la recaudación, porque esto es necesario para mantener ciertos servicios. Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos una que se llama un piso constitucional, un mínimo por constitución de cuánto del presupuesto va a educación y cuánto del presupuesto va a salud. Con la nueva regla fiscal, lo que se mira es que en algunos años esto va a ser muy difícil de mantener. Entonces, ya están como que apuntando una rediscusión de lo piso constitucional de salud y educación. Vimos hace relativamente poco que hubo una importante manifestación en favor de Bolsonaro. ¿En qué medida el bolsonarismo sigue presente, sigue viviendo y existe un riesgo de un regreso del bolsonarismo? Lo que veo es la gente como pensando como una evolución del bolsonarismo. Lo que tuvimos durante esta manifestación, Michelle Bolsonaro, que es la mujer de Bolsonaro, hizo un discurso religioso. Entonces, contra la separación del Estado e Iglesia. Y ahí lo que vemos es como una tendencia casi a una fundamentalización religiosa. Entonces, estamos muy preocupados con lo que va a pasar. Creo que así como lo que pasó en Argentina, por ejemplo, y ahora con las elecciones en Estados Unidos, no hay una democracia fuerte en América Latina en general, en América en general, y mucho menos en Brasil. Somos muy afortunados de tener una persona como Lula. Entonces, no es cualquier persona que puede también parar un movimiento como este. Es el tipo de líder que se tiene una vez en cada 200 años. Luisa Nassif Pires, del Instituto de Economía de Unicam y directora de MADE, Centro de Investigación Macroeconómica, para analizar la situación brasileña. La desdichada, cocorro, cocó, paloma, cocorro, En marzo, en el programa 93 de Justicia Impositiva, dialogamos con Paolo De Rencio, coautor de A Taxing Journey, How Civic Actors Influence Tax Policy, que en traducción libre podríamos llamar Cómo la sociedad civil puede influir en la política impositiva global. El libro analiza campañas llevadas adelante en 7 países, desde Estados Unidos y Francia a México y Guatemala, desde Uganda a Filipinas. Algunas campañas fueron exitosas y consiguieron modificar elementos de una estructura impositiva inequitativa. Otras provocaron importantes debates públicos, pero chocaron con la intransigencia del sistema. En Filipinas se consiguió un aumento de los impuestos al consumo de alcohol y tabaco que sirvió para financiar programas sociales.
En Estados Unidos se intentó incrementar la carga impositiva sobre los más ricos en 3 estados. La iniciativa solo tuvo éxito en Minnesota. En América Latina, el libro analiza 2 casos, ambos exitosos, México y Guatemala. En este programa veremos el caso de México, que promovió exitosamente una mayor transparencia sobre los beneficios de las amnistías fiscales que cada nuevo gobierno otorgaba a los sectores más ricos. Graciel David, del podcast hermano de Justicia Impositiva, Eda Sua Conta, entrevistó a Iván Benumea de la organización Fundar, quien comenzó por explicar de qué se trató la campaña en México. Lo que hicimos en Fundar una organización fue iniciar un litigio estratégico, es decir, acudir a tribunales para exigir que la información sobre las personas contribuyentes a quienes se les perdonaron impuestos en sexenios anteriores, en administraciones anteriores, fuera publicada. Este caso nos llevó prácticamente 5 años. Tuvimos que emprender diferentes estrategias para poder, en una primera instancia, lograr que se le ordenara abrir la información, y luego, ya que el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano que se encarga de recaudar impuestos aquí en México, perdió el caso o se quedó sin argumentos jurídicos, lo que ocurrió fue que las grandes corporaciones y los bancos más poderosos de México también iniciaron litigios para impedir que su información fuera revelada. Por estas situaciones, el caso se extendió mucho tiempo, y en el fondo lo que se quería esconder era una serie de injusticias fiscales que fueron avaladas tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo a nivel federal, que básicamente consistieron en otorgar perdones de impuestos, condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes en un marco de total discrecionalidad. En su momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón crearon amnistías fiscales masivas a las que cualquier persona podía aplicar, pero en los hechos estos fueron mecanismos que fueron dirigidos para beneficiar a las grandes empresas y al sector financiero del país. El monto que se condonó en su momento equivale a cerca de 14,000 millones de dólares, y estamos hablando de que este monto fue concentrado en muy pocas empresas. Es decir, de los 14,000 millones de dólares que fueron condonados, en realidad quienes más se beneficiaron de estas amnistías fue un grupo muy pequeño de contribuyentes. Estamos hablando de cerca de 200 empresas que concentraron el 95% del monto que fue perdonado por las administraciones anteriores. Hoy en día esta situación ya cambió, ya tenemos nuevas reglas, incluso a nivel constitucional, que impiden que se condonen impuestos, por lo menos a nivel federal. A nivel local, es decir, aún continúa esta problemática, pero creemos que este caso fue muy importante para avanzar en uno de los aspectos más problemáticos que teníamos en nuestro país, que era la política de condonar impuestos a grandes contribuyentes. Uau, é uma vitória impressionante e nos gostaria muito conhecer um pouco suas estratégias. Como foi, por exemplo, a narrativa que vocês pensaram, adoptaram e que ajudou para que isso fuera adelante? Toda la estrategia o toda nuestra campaña adquirió el nombre de privilegios fiscales alrededor de esta idea que creo indignó mucho y continúa indignando. Construimos diferentes mensajes dirigidos a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, al sector académico. Es decir, teníamos muy claro que lo que pasó era injusto y que los privilegios fiscales debían desaparecer, y desde ahí exploramos muchas formas con las cuales comunicar la injusticia detrás de las amnistías fiscales. Por otro lado, tuvimos que hacer mucho trabajo de investigación, también acudir a los mecanismos de transparencia, de acceso a la información que por fortuna todavía tiene el Estado, y también cuando, digamos, la investigación llegó a un límite y ya no podíamos acceder a más información, recurrimos al litigio estratégico. Un litigio que fue complicado porque, por un lado, el Servicio de Administración Tributaria impedía todas las formas jurídicas posibles que se diera información a la cual teníamos derecho en acceder.
Y después el litigio se complicó aún más porque cuando el Servicio de Administración Tributaria perdió el caso ante tribunales, una serie de corporaciones y bancos comenzaron a ampararse, a recurrir al Poder Judicial para buscar que la información no fuera revelada. Digamos entonces que si tuviera que resumir lo que hicimos en su momento fue, por un lado, la investigación para exhibir los problemas detrás de las amnistías fiscales, después el litigio estratégico y también todo esto acompañado de una estrategia de comunicación en la que, bajo el eslogan privilegios fiscales, buscamos acceder a diferentes audiencias. Pero me imagino que hay un otro tema estratégico que son los actores envolvidos. Ustedes no estaban solos como fundar, había otras organizaciones. ¿Quiénes estaban con ustedes? Claro, tuvimos que acercarnos a muchas organizaciones, a diferentes personas, al sector académico. Hicimos alianzas con medios. Fue un proceso muy largo. Estoy hablando de que fue una estrategia que nos tomó 5 años, ¿no? Y cada año teníamos que innovar y buscar alternativas para que esta lucha no fuera olvidada. Logramos que más personas comprendieran lo que implicaban estas amnistías porque eran problemáticas. Logramos también que el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador entendiera por qué estas amnistías no debían continuar ocurriendo y fue así como finalmente las condonaciones de impuestos quedaron prohibidas a nivel constitucional. Iván Benumea, de la organización Fundar, en diálogo con Graciel David, del programa hermano de Justicia Impositiva, e da sua conta. En el próximo programa analizaremos el caso de Guatemala. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tag Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez.